Un gran éxito de ventas. Vamos, directamente. Compartir escenas con un artista de su magnitud fue monumental. Fue una experiencia que cambió mi vida. Como actores, no damos vueltas de victoria. Estamos demasiado preocupados por cuál será nuestro próximo trabajo. Robert De Niro es reconocido como uno de los mejores actores del siglo XX, con una carrera que abarca casi 6 décadas y una serie de papeles que se han vuelto icónicos en el cine estadounidense. Su estilo de actuación calmado, intenso y altamente disciplinado lo convirtió en un modelo a seguir para generaciones de artistas. Pero incluso con esa estatura, De Niro siempre ha mostrado un respeto absoluto por algunas figuras excepcionales en la historia del cine. En una rara entrevista, nombró a 5 actores que él personalmente considera los más grandes, aquellos que tuvieron una influencia profunda en la formación de su identidad artística. Entre los 5 actores que Robert De Niro mencionó con profunda admiración, Marlon Brando siempre ocupa la primera posición. Para De Niro, Brando no solo es un ícono artístico, sino también un referente de maestría actoral, al que cualquiera se acercaría con cautela. Esto es evidente en muchas entrevistas, donde De Niro admitió que solo estar en el set con Brando le hacía sentir presión, a pesar de que ya era un actor ganador del Oscar. Quiero decir, no te tenía miedo a ti, pero tenía miedo de lo que podrías hacerme. Marlon Brando fue una de las figuras que moldearon el enfoque de la actuación de método en Hollywood, la escuela actoral que Robert De Niro ha seguido. Con papeles como Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, 1951, y Terry Malloy en La ley del silencio, 1954. Brando cambió la forma en que el público percibía la capacidad para transmitir emoción. Fue la naturalidad en sus gestos, ojos y ritmo de habla lo que creó un nuevo estándar, uno en el que el contenido emocional superaba al rendimiento técnico. Robert De Niro admitió que aprendió mucho del estilo contenido de Brando. En una aparición en Late Night with Seth Meyers, De Niro compartió: Brando es el único que me hizo sentir que no era lo suficientemente bueno. Brando fue influyente, no solo en su juventud, sino incluso después de convertirse en uno de los nombres más grandes del cine estadounidense. De Niro mantuvo esta opinión. La conexión entre los dos actores se volvió aún más especial, ya que ambos interpretaron a Vito Corleone en diferentes entregas de El Padrino. Brando interpretó al anciano Vito Corleone y De Niro asumió el papel del joven Vito en El Padrino Parte, en segundo, 1974. Una prueba significativa para De Niro. La apreciación del público por ambas interpretaciones muestra la capacidad de Niro para preservar el alma del personaje que Brando originó. De Niro siempre insistió en que no intentó imitar a Brando, sino que aprendió a dominar las emociones a su manera. Brando transmitía emociones poderosas. De Niro exploró la profundidad, con silencio y rostro inexpresivo. Travis Bickle, Taxi Driver, o Michael el Cazador de Ciervos. La influencia de Brando no es obvia. ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? Pero la influencia en el pensamiento es innegable. Brando no era conocido por su disciplina o ética de trabajo, pero poseía una energía emocional innata que hacía imposible que otros apartaran la mirada. Por eso también De Niro lo consideraba un fenómeno cinematográfico que no se puede repetir. Al colaborar en The Score, 2001, Brando estaba al final de su carrera, mientras que De Niro estaba en su fase más estable. Aún así, ese papel compartido fue uno de los raros momentos en que De Niro se mostró reservado, al hablar de historias detrás de cámaras. Según él, la mera presencia de Brando era suficiente para hacer que todos en el set ajustaran su actitud de trabajo. Muchos expertos en cine creen que fue Brando quien allanó el camino para que actores como Robert De Niro desarrollaran un estilo de actuación profundamente introspectivo y menos ostentoso. No es coincidencia que las generaciones posteriores a Brando, incluyendo a De Niro, Al Pacino y Dustin Hoffman, adoptaran un enfoque similar. Aunque cada uno tiene una identidad distinta, todos fueron directamente influenciados por el lenguaje artístico que Brando pionero. El reconocimiento de Robert De Niro a Marlon Brando no es meramente un tributo a un predecesor, sino también un testimonio de una generación de actores que supieron inclinar la cabeza y aprender.
Montgomery Clift. Robert De Niro ha expresado a menudo admiración por Clift, viéndolo como un modelo para el arte de expresar emociones internas con sutileza, sin la necesidad de grandes gestos o diálogos teatralmente intensos. Clift no dejó atrás muchas películas, pero cada papel que interpretó llevaba una resonancia emocional que perdura entre generaciones. Nacido en 1920, Montgomery Clift fue conocido como uno de los primeros actores masculinos en salir de Broadway y establecer un estilo de actuación que era realista y cercano a la vida cotidiana que los estándares teatrales de la época. Antes que tanto Brando como James Dean, Clift ya había adoptado la filosofía de vivir el personaje, profundizando en estados psicológicos frágiles, un principio que Robert De Niro adoptó como un elemento fundamental de toda su carrera. Obras: The Search, 1948, A Place in the Sun, 1951, y From Here to Eternity, 1953, consolidaron Clift en la historia de Hollywood, en un lugar bajo el sol. Clift interpretó a un personaje dividido entre la dificultad y la esperanza de salir de la pobreza, transmitido a través de miradas ansiosas, gestos vacilantes y líneas de diálogo breves y altamente contenidas. Este es el tipo de enfoque psicológico que De Niro aplicaría años después en papeles como Travis Bickle, Taxi Driver, o Michael Bronski, de Deer Hunter. A diferencia de Brando, Montgomery Clift no proyectaba dominio físico ni una voz imponente. Cautivaba al público con un constante sentido de vulnerabilidad, ojos que a menudo expresaban inquietud y una habilidad para convertir momentos de silencio en el núcleo emocional de una escena. Esto influyó profundamente en el estilo de actuación de Robert De Niro. Se hizo famoso por usar el silencio para aportar peso emocional a sus interpretaciones. En rara discusión en Tribeca, De Niro dijo: Clift no tenía que hacer mucho, solo estar en pantalla impactaba. Montgomery Clift también fue uno de los pocos actores que se atrevió a exponer completamente las debilidades de un personaje. No ocultaba el miedo, la fragilidad o la duda, los trataba como esenciales, que hacían a un personaje más real. Robert De Niro fue profundamente influenciado por esta filosofía, particularmente en Toro Salvaje, donde el personaje Jake LaMotta es retratado como violento e indefenso, deseando afecto y lleno de destrucción. Nadie más que Clift inspiró a De Niro a llevar esos aspectos imperfectos a la pantalla de una manera tan directa. Más allá de la técnica, Clift también influyó en la actitud de De Niro hacia el arte de la actuación. Aunque se hizo famoso a una edad temprana, Clift siempre se distanció de las actividades mediáticas y nunca intentó construir una persona pública fuera de sus películas. De Niro seguiría el mismo camino, viviendo una vida privada y rara vez discutiendo asuntos personales, dedicándose al arte. Esta filosofía de vida compartida hizo de Clift una influencia duradera en De Niro, no solo como un predecesor, sino como una figura moral. Clift sufrió un grave accidente automovilístico en 1956 que desfiguró parcialmente su rostro. Aún así, continuó actuando y se mantuvo fiel a su método de interpretación establecido. De Niro apreciaba profundamente esto, viéndolo como una prueba de resiliencia en el pensamiento artístico. Incluso con una apariencia cambiada, Clift se mantuvo leal a su lenguaje expresivo, algo que De Niro mismo ha intentado preservar a lo largo de su carrera de casi 6 décadas. Montgomery Clift no es común en la cultura popular, pero su presencia silenciosa y profundidad emocional lo mantienen vivo. James Dean. Para Robert De Niro, James Dean encarna una volatilidad intensa, una llama que ardió rápidamente, dejando una resonancia duradera. Aunque solo 3 de sus películas se estrenaron durante su vida, Dean todavía es de los más influyentes en Hollywood. Nacido en 1931, James Dean tuvo solo unos pocos años de actividad artística profesional, pero con Al Este del Edén 1955, Rebelde sin causa 1955 y Gigante 1956, estableció un nuevo arquetipo para la figura masculina: vulnerable, socialmente desafiante, internamente conflictuado y sin explicaciones claras para sus acciones. Este es el tipo de personaje de que Robert De Niro siempre se ha sentido atraído. Personas que no encajan en el bien o el mal, y son reales, que hacen reflexionar a la audiencia.
Dean no se formó en instituciones, pero poseía habilidad innata para conectarse con sus personajes, algo que De Niro considera raro. En una entrevista de 1993, De Niro comentó una vez, Dean era como una ola indefinida de emoción, pero arrastraba todo a su paso. Esa energía cruda se convirtió en una fuente esencial de inspiración para muchas de las icónicas actuaciones posteriores de De Niro. El modelo de personaje que James Dean creó, especialmente en Rebelde sin causa, capturó una psicología de alienación, de ser rechazado por la sociedad mientras no se puede pedir ayuda. Estos rasgos estarían intensamente presentes más tarde en Travis Bickle de Taxi Driver. Bickle es un veterano aislado, viviendo en su propio mundo, incapaz de comunicarse como la gente común y a menudo reaccionando a la realidad de maneras extremas. Aunque no fue imitado directamente, De Niro admitió que la expresión emocional de su propio personaje a través de los ojos, los movimientos rotos y la inestabilidad interna fueron fuertemente influenciados por Dean. James Dean también fue el primero en Hollywood en demostrar que el silencio podía ser más poderoso que cualquier línea de diálogo. En Gigante, no hablaba mucho, pero seguía siendo el centro emocional de toda la narrativa. Robert De Niro estudió cómo Dean contenía la emoción, evidente en filmes El Padrino Parte, Zundo, La Misión o Fuego contra Fuego. De Niro permanece en silencio. El público entiende su lucha interna. Además de su técnica, Dean también dejó una impresión duradera a través de su enfoque de vida. Vivió para su arte, sin agradar a medios o público. Esta mentalidad también fue heredada por De Niro, quien eligió separar su vida privada de su trabajo, pocas veces dando entrevistas y negándose a hablar de sí mismo. Era una señal de respeto por el oficio, en lugar de convertir el arte en una herramienta para crear una imagen. James Dean murió en accidente auto en 1955 a 24 años. Su temprana muerte lo convirtió en una leyenda inmortal, símbolo de potencial. Robert De Niro dijo que si Dean hubiera vivido, podría haber tenido una carrera sin límites. Así, el final abrupto hizo que el impacto de Dean fuera permanente, sin fase de declive, sin errores para que el público los diseccione, solo 3 películas que impactaron como rayos. Al analizar la carrera de De Niro, muchos estudiosos observaron que los tipos de personajes que prefiere reflejan el espíritu de Dean. Hombres complejos, aislados, luchando más consigo mismos que con el mundo. Desde Michael en The Deer Hunter hasta Neil McCauley en Heat, cada papel es una variante espiritual de la figura que James Dean, pionero. Kim Stanley. Entre una lista llena de nombres estrechamente ligados a leyendas de Hollywood, la elección de Robert De Niro de Kim Stanley, una actriz poco conocida por el público en general, refleja claramente los criterios que utiliza para evaluar el talento actoral. Nacida en 1925, Kim Stanley trabajó en Broadway. Fue una alumna de Lee Strasberg, pionero del método en EEEUU, y fue considerada como una de las practicantes más puras de esta técnica. Para Robert De Niro, quien fue profundamente influenciado por la filosofía actoral de The Actors Studio, Stanley era un ejemplo por excelencia del arte de explorar a fondo la psicología de un personaje sin recurrir a la exageración. Aunque su trabajo fue principalmente en teatro, Kim Stanley dejó una marca significativa en el cine, con algunas actuaciones muy aclamadas. Una de las más notables fue su papel en The Goddess, 1958, en la que interpretó a una inestable estrella de cine atrapada entre la fama y el tumulto psicológico. Stanley interpretó al personaje no a través de la claridad tradicional, sino permitiendo que la emoción guiara cada pequeña acción, algo que De Niro adoptó más tarde, en papeles como Rupert Pupkin, en The King of Comedy, y Leonard Lowe en Awakenings. Una de las razones Kim Stanley era muy valorada por De Niro, por hacer cada momento único y auténtico, sin que el público notara la técnica. Stanley dijo que su objetivo no era actuar bien, sino ser esa persona en ese momento.
Este es el mismo principio que De Niro ha mantenido a lo largo de su carrera, nunca permitiéndose repetir la misma expresión, incluso en dos escenas similares. A diferencia de los actores que ganaron fama a través de películas, Stanley era una intérprete, respetada dentro de la profesión, reverenciada por sus compañeros y directores, apareciendo raramente en público. Robert De Niro siempre ha enfatizado que lo que aprendió de Stanley se extendía más allá de la ejecución de roles hasta el estilo de vida de un verdadero actor profesional. Evitar los medios, rara vez dar entrevistas y no usar la fama para beneficio personal eran puntos claros de similitud entre ellos. La influencia de Kim Stanley en Robert De Niro se ve en su elección de coprotagonistas y proyectos. De Niro dijo que valora actores que se concentran en la conexión interna, no en la cámara. Stanley nunca actuó para la cámara. Ella creía que sus personajes tenían almas reales. Este enfoque fue posteriormente ampliado por De Niro a través de la creación de personajes que podrían parecer discretos en acción, pero eran ricos en conflicto interno. Ejemplos incluyen a Michael en The Deer Hunter o Frank Sheeran en The Irishman. Kim Stanley se retiró del foco de atención temprano, optando por una vida recluida desde finales de los años 80, apareciendo solo ocasionalmente en proyectos selectos. De Niro siempre vio esta decisión como una declaración de independencia, rechazando la fama para preservar la identidad artística. En discusiones con estudiantes de actuación, De Niro citaba a Stanley como un ejemplo de respeto al silencio y la quietud, elementos a menudo pasados por alto en la industria cinematográfica. Muchos directores que trabajaron con Kim Stanley, Sidney Lumet y Fred Zinnemann, dijeron que ella era de las pocas actrices que transmitía emoción con la respiración o una leve inclinación de cabeza. Robert De Niro absorbió esta habilidad profundamente. En sus actuaciones, el público puede sentir la ira sin gritos, la tristeza sin lágrimas y la desesperación sin diálogo. Todo esto proviene de una ideología que Kim Stanley preservó como un principio inquebrantable tanto en el escenario como en la pantalla. Greta Garbo. Greta Garbo fue una figura emblemática de la era del cine clásico, en la que la expresión corporal era clave. Nacida en 1905 en Suecia, Greta Garbo comenzó su carrera durante la era del cine mudo y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más brillantes de MGM. A medida que el cine hizo la transición a la era del sonido, Garbo no solo mantuvo su estatura, sino que también desarrolló un estilo de actuación único que no dependía del diálogo, sino que aprovechaba el poder interno de la presencia visual. Este es un principio que De Niro siempre ha valorado en su carrera, al transmitir emoción, con la presencia, más que con las palabras. Robert De Niro comentó una vez que Garbo tenía la capacidad de remodelar el espacio fílmico, solo con entrar en el encuadre. Esa observación refleja con precisión los sentimientos de muchos directores que trabajaron con ella en películas, como Reina Cristina, 1933, Camille, 1936 y Ninochka, 1939. Cada una de las actuaciones de Garbo se construía sobre un silencio controlado, ojos significativos y movimientos precisos como discretos. Para De Niro, este es el tipo de lenguaje cinematográfico que siempre ha tratado de estudiar y aplicar. La influencia de Greta Garbo en Robert De Niro es más evidente en los papeles donde contenía sus expresiones, para crear un espacio emocional para el público. En Heat, Neil McCauley dice muy poco, pero con cada mirada y gesto, el espectador lee un mundo interior desgarrado entre los instintos de supervivencia y el deseo de vivir auténticamente. Este enfoque refleja la filosofía actoral de Garbo. Una actuación que no está destinada a exhibirse, sino a permitir que el público sienta. Greta Garbo fue la primera en mostrar que una protagonista podía dominar una película sin depender de un contraparte masculino o de un guión complejo. Esto tuvo un impacto en el pensamiento de De Niro. Decía que la inmersión en el personaje profundiza una película. Independientemente del género, Garbo destacaba por su actuación y postura. Pocas veces se mostraba en público. Rechazaba entrevistas y se retiró del cine en 1941. Robert De Niro vio en esta decisión una elección resuelta. Refleja la filosofía profesional que respeta, colocando la calidad artística por encima de la fama personal.
Esta es también la razón por la que ha mantenido su distancia de los medios y rara vez utiliza su vida privada para atraer atención. Además de sus interpretaciones psicológicas, Garbo también inspiró a De Niro en cómo controlar el ritmo de una escena. Era famosa por su habilidad para ralentizar el ritmo de una película con solo una mirada o un giro de cabeza, haciendo que el público espere. De Niro ha adoptado técnicas similares, enfrentamientos sin palabras en The Irishman o Ronin, donde un tempo lento es la herramienta más efectiva para construir tensión psicológica. La decisión de Niro de incluir a Greta Garbo entre sus actores favoritos no surge de nostalgia o admiración de época. Es un reconocimiento a alguien adelantado en el pensamiento artístico, al mostrar que el lenguaje corporal y la contención transmiten emoción poderosamente. ¡Qué diálogo! En una industria dependiente de efectos y diálogo denso, la elección de Garbo de Niro es una declaración de valores que busca proteger. Hablar mucho o aparecer con frecuencia. Greta Garbo es una de las actrices más influyentes en Robert De Niro construye sus personajes. Ella prueba que De Niro siempre ha perseguido. El silencio, bien colocado, puede convertirse en la voz más fuerte en pantalla. La lista de 5 actores que Robert De Niro admira, Marlon Brando, Montgomery Clift, James Dean, Kim Stanley y Greta Garbo, no se trata meramente de admiración, sino de un reflejo claro de los valores artísticos que defiende. Cada uno de ellos representa una forma distinta de actuar. Todos comparten los mismos rasgos de profundidad interior y completa devoción al oficio. Ayudan a definir el estilo de expresión característico de De Niro. Menos palabras, más capas de significado. ¿Qué opinas de las elecciones de Robert De Niro? Deja un comentario con tus opiniones tras el video. No olvides suscribirte a las notificaciones para ver nuestros últimos videos.